Buenos días desde el madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy, el lunes 7 de diciembre a las 3:19 de la mañana en España. Pues vamos primero con las noticias internacionales, luego las nacionales españolas, las de economía y las del coronavirus. El periódico El ABC señala: Trump se niega a tirar la toalla y maniobra para no dejar el poder. El presidente vuelve a la campaña electoral en un multitudinario mitin en Georgia que fue para apoyar a los dos senadores republicanos que se juegan el escaño en segunda vuelta el 5 de enero. Trump explicó que para él el método de fraude es el voto por correo. El sondeo Gallup señala que Biden cuenta con una calificación favorable del 55% y una desfavorable del 41%. Por el contrario, la de Trump es favorable el 42% y desfavorable el 57%. Vámonos con las elecciones de Venezuela que tuvieron lugar este domingo. El periódico El País señala: el chavismo afianza su poder en unos comicios marcados por la abstención. La desmovilización lastra unas elecciones en las que no participa la mayoría opositora. El gobierno de Maduro se hará con el control total del Parlamento. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen los resultados de la votación. Rodríguez Zapatero, el expresidente español, pide a la Unión Europea que cambie su postura. El periódico ABC: la abstención fue la vencedora en la farsa electoral de Nicolás Maduro. Ni siquiera las amenazas chavistas de que el que no vote no come lograron llenar los colegios electorales. Según el Observatorio contra el Fraude, el 56% de los centros de votación y puntos rojos del partido SUV, Partido Socialista de Venezuela, toldos chavistas, pedían el carnet de la patria para corroborar quiénes fueron a votar y a quiénes había que llamar para obligar a hacerlo. Solo el 15,5% de los puntos rojos se repartía comida y otras prebendas. También por el ABC, Zapatero viaja a Caracas para blanquear los comicios chavistas. Señala también el ABC que obligan a las personas a hacer fila para engañar en la televisión. El canal del Estado VTV mostraba imágenes con colas en los centros a fin de manipular a los telespectadores. El periódico La Vanguardia: el chavismo se encamina hacia el control total de Venezuela. La mayoría de la oposición desaparece del Parlamento tras boicotear las legislativas. Zapatero convalida las elecciones con su presencia en Caracas y cuestiona la postura crítica de la Unión Europea. Para el periódico La Razón, los venezolanos rechazan la farsa electoral de Maduro. Venezuela boicotea el último asalto del chavismo. Entre los observadores internacionales estuvieron el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, además de Zapatero. Maduro votó en un colegio en el que no está inscrito, señala La Razón. Más noticias internacionales en el periódico El País. La Agencia Europea de Frontera, Frontex, reconoce haber presenciado o tenido conocimiento de más de una treintena de casos sospechosos de devoluciones en calientes de inmigrantes de Grecia a Turquía. La Comisión Europea ha pedido explicaciones al organismo sobre su supuesta negligencia o complicidad con los retornos ilegales. El regreso de Strauss-Kahn, el político socialista francés, es jefe del Fondo Monetario Internacional, contará en un documental su versión del escándalo que acabó con su carrera política. Recordar que fue acusado de acoso sexual contra una camarera de un hotel en Nueva York en el 2011. Tabarez Vázquez, el presidente que llevó a la izquierda al poder en Uruguay en el 2005, muere a los 80 años de un cáncer de pulmón. El periódico El País inicia con el caso, con el asesinato de la periodista Regina Martínez en el año 2012, una serie de reportajes con 60 periodistas de 25 medios de comunicación de México, de Estados Unidos y de Europa
coordinados por la ONG Forbidden Stories. Al menos 119 periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años en México. El periódico El ABC recoge que el gobierno del italiano Conte está en el aire ante la decisiva votación este miércoles del Fondo Europeo. Si el gobierno pierde la votación, sería muy difícil formar otra mayoría parlamentaria. El periódico La Vanguardia titula Semana crítica para Europa. La Unión Europea debe resolver el veto de Hungría y Polonia y la relación post-Brexit. El ex jefe del ejército francés, Pierre de Villiers, teme una guerra civil en Francia y es ambiguo sobre su ambición presidencial. ¿Necesita Francia otro general de Gaulle? Pregunta el periódico La Vanguardia. El temor a una guerra civil puede parecer exagerado, pero París se despertó ayer con vehículos calcinados y comercios destrozados. Más de 300 opositores detenidos en otra oleada de protestas en Bielorrusia. La oposición al régimen kuwaití se consolida. Si bien ninguna de las 29 mujeres que aspiraban a ingresar en el Consejo de la Nación han logrado su objetivo. La oposición ha obtenido 24 escaños, uno menos que la mitad de la Cámara. Vámonos con las noticias nacionales de España. Periódico ABC. Los pactos de Sánchez llevan al frentismo al día de la Constitución. El presidente del gobierno evitó saludar y hablar con el jefe de la oposición, aunque sí charló con varones del Partido Popular para preguntarles por la pandemia. La izquierda y derecha se acusaron mutuamente de poner en peligro la Constitución. Una tensión que tuvo un reflejo tímido en el País Vasco y Cataluña, donde se convocaron movilizaciones encontradas. Un amplio perímetro de seguridad tuvo lugar en el Congreso de los Diputados que alejó los abucheos. Los socios independentistas de Sánchez señalan nada que celebrar. Otegi, el líder de Bildu, exige una constitución hecha y votada por vascos. Periódico La Vanguardia. Áspero aniversario de la Constitución española con choque del gobierno y la derecha. La madrileña Ayuso alertó de que desde el gobierno se intenta derrocar la Carta Magna. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se sumó a la idea planteada por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para impulsar una Commonwealth mediterránea formada por Baleares, Valencia y Cataluña. El periódico La Razón, Esquerra Republicana y Bildu plantan al gobierno. Los aliados de Sánchez vuelven a boicotear el acto constitucional. Pablo Casado declaró: los que se declaran enemigos de la Constitución y la nación están en la dirección del Estado. El 64,5% rechazan reabrir el debate de la reforma de la Constitución española. La mayoría cree que los socios del gobierno quieren acabar con ella porque garantiza la unidad de España. El 60% de los españoles cree que la misión de Iglesias dentro del gobierno es provocar el cambio del régimen. El periódico ABC titula: Nuevo feo al rey al abrir la puerta de los leones. Según parece, es un privilegio reservado a las sesiones solemnes que estén presididas por el rey. El partido Vox culpa a la Generalitat catalana por un acto neonazi junto al suyo. El Partido Nacional Socialista Obrero Español, al que Vox calificó de chusma, era quien había convocado esa concentración. El periódico El País, sin embargo, no se hace eco del Día de la Constitución. Pero sí todos hablan de la regularización de Juan Carlos. El periódico El País: la regularización de Juan Carlos afecta a ingresos por encima del €500,000. La investigación inicial halló indicios de delito fiscal en 2 de los 3 ejercicios fiscales analizados. Una confesión que evita un delito, dice El País. La regularización libraría al rey emérito de actuaciones por fraude fiscal o conexas, como el blanqueo de capital. La derecha considera el caso un asunto privado y el Partido Socialista guarda silencio.
El periódico La ABC, un experto en inversión asesora a don Juan Carlos para regularizar donaciones. Estudian la posibilidad de aflorar los regalos de amigos como el argentino o mexicano Sanguines Kraus. Periódico La Razón, el rey se justifica ante Hacienda. Don Juan Carlos ha presentado una declaración para regularizar su situación. Vámonos con las noticias de economía. El periódico El País. Bruselas apremia a España a reformar las pensiones y el mercado laboral. Periódico La Razón. Una familia madrileña perdería los ingresos de un mes por el hachazo fiscal de Sánchez y Esquerra Republicana. Periódico Cinco Días. La empresa DIF incluye la alta velocidad a Aeropuerto Bajares Barajas o Adolfo Suárez. La compañía Telefónica supera los 1.150 millones de euros en créditos para la compra de móviles. Ha formalizado más de 195.000 préstamos a clientes. Periódico El Economista, la empresa AliExpress ficha a Globo para reforzar la última milla en Madrid y Barcelona. La empresa Smart, empresa líder del sector del reacondicionamiento de smartphones y móviles en Francia, aterriza en España. Estos móviles cuestan la mitad que los nuevos, tienen 2 años de garantía y superan rigurosos controles de calidad en más de 40 componentes. Como ejemplo, un iPhone 7 u 8 costaría unos 300 euros. Las desgravaciones fiscales nos cuestan a los españoles 77.000 millones de euros. Y en cuanto al coronavirus, solo hay una noticia destacable. Los primeros españoles que se pondrían la vacuna van a ser 270 trabajadores transfronterizos de Gibraltar, puesto que Inglaterra va a mandar 39.000 dosis de vacunas a Gibraltar de la vacuna Pfizer. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz lunes.